Vale, pues ya estamos grabando la sesión. Una sesión un poco así rara después de la experiencia de ayer. Espero que todo el mundo llegara bien a casa, que tuvierais luz a una hora decente. Aquí fue un poco caótico en Barcelona. Pero bueno, y además porque hace muchos días que no nos vemos. Hemos tenido la Semana Santa por medio, habéis tenido la Semana de la Primavera, con lo cual espero que vengáis con muchas ganas de trabajar y muy fuertes para esta sesión. Ya sabéis que estamos ya casi finalizando las sesiones de formación, ¿vale? Tenemos la sesión de hoy en la que vamos a hablar de la evaluación y luego tenemos una sesión en la que vamos a compartir experiencias, ¿de acuerdo? Teníamos pensado hacerlo en 2 días diferentes. El día 13 de mayo para vosotros, para los docentes de matemáticas, y el día 15 para los docentes de lengua. Pero hemos pensado que como hemos ido interviniendo y hemos ido haciendo grupos entre todos vosotros y vosotras, hacer un intercambio de experiencia solo con los docentes de matemáticas a lo mejor se nos iba a quedar un poco cojos. Y como Andrea y yo estamos así de locas, hemos decidido hacer una sesión conjunta con el equipo docente que trabaja lengua, ¿vale? Sí que es verdad que seguramente algunos de los alumnos y alumnas que tenéis en vuestros grupos de matemáticas también están en algún grupo de lengua, entonces os vais a encontrar con esos profesores que dan una materia diferente que tenéis y creemos que ese intercambio de experiencias desde la visión de 2 materias pues puede ser mucho más enriquecedor, ¿vale? Para vosotros no cambia la fecha, es el 13 de marzo, el 13 de mayo, a quien le vamos a cambiar la fecha es a los profes de lengua y literatura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy, ¿vale? Recordamos un poquito lo que habíamos hecho, primero os explicamos un poco la parte más funcional de Rocket, si alguien no ha acabado el curso de Planetarium, por favor, que lo haga. Luego estuvimos indagando, estuvimos buscando qué tipología de recursos nos podíamos encontrar, vimos recursos muy diferentes como autocorregibles, como recursos abiertos, los problemas que nos han gustado mucho y nos han dado mucho juego, algunos recursos que eran como más completos a la hora de trabajar, que no se podían dar para más sesiones. Luego estuvimos hablando de las colecciones, recordad que esas colecciones eran pues como un pequeño resumen por tipología o por temática de recursos que estaba un poco ligado a los indicadores, ¿vale? Para que los tuviéramos localizados en esas colecciones que habíamos trabajado. Y en la última sesión, que eso ya parece que hace mucho tiempo, lo que hablamos era de cómo lo íbamos a poner en práctica. Durante todas las sesiones hemos hecho grupos de trabajo, lo siento, hoy también tendremos uno. Creemos que eso nos está dando también mucha experiencia de otros docentes y muchas ideas para ponerlo en práctica. Y en la última, recordad que lo que hicimos fue escoger una serie de recursos y teníamos que ver, hicimos unos casos, cómo lo aplicaríamos en el aula. Y ahí lo que vimos es que un mismo recurso, dependiendo del objetivo que tengamos, del momento en el que lo vayamos a utilizar, del tipo de alumnado y de dispositivos que tenemos en el aula, si no tenemos, si tenemos uno por uno, si tenemos un carro, cambia mucho, ¿vale? Con lo cual, con el mismo recurso podemos hacer dinámicas muy diferentes. Luego hemos estado hablando durante todo ese tiempo es cómo nos coordinamos con los docentes que son los responsables del grupo en su grupo de referencia, ¿vale? Y ahí hemos intentado pues ponernos un poco de acuerdo, ver lo que estaban trabajando, al final lo que nosotros necesitamos, lo que queremos hacer con este alumnado es darles herramientas, motivarlos, intentar que esas deficiencias que tienen o esas carencias, muchas veces debido al desconocimiento del idioma, pues intentar trabajar en esos pequeños grupos para llegar pues a tener un nivel más alto, más cercano al grupo que le corresponde, ¿vale? Bueno, pues no podíamos dejar de hablar de la evaluación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos ahora de evaluar, lo primero que nos va a venir a la cabeza es que mi alumnado, el de Supérate, va a hacer el mismo examen que el resto. Aquí no vamos a hablar de exámenes, pero es que evaluar ya sabéis que va más allá que el hacer un examen. Y lo que queremos es sobre todo ver
que dentro de todo el trabajo que estamos haciendo con nuestro alumnado, esa palabra o esa idea de reflexionar sobre lo que están aprendiendo, reflexionar cómo aprenden, ver ese progreso lo tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿vale? Tiene que impregnar todo lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, hoy vamos a trabajar eso, ver qué parte de la evaluación, que ya no vamos a hablar de examen, evaluación final, sino de todo el proceso que estamos trabajando con nuestro alumnado, cómo lo vamos a poder trabajar con esos recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la reflexión y evaluación del trabajo con el alumnado de matemáticas. Lo de siempre, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, resolución de dudas. ¿No me están llegando dudas al formulario? Una maravilla, lo entendéis todo. Luego, puesta en común del trabajo realizado en el aula, esto creo que va a ser muy rápido. Hablaremos un poquito de la evaluación, que entendemos por evaluación. Vamos a poner ahí un poco el campo de juego para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Como siempre, tendremos un trabajo en común y os explicaremos lo que tenemos que hacer, la puesta en común. Y esta vez, aunque nosotros tenemos aquí lo de la propuesta de trabajo, tenemos una buena noticia. No os vamos a poner deberes, ¿vale? Ya tenemos una cosita menos para la siguiente sesión. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ya sabéis que nuestro objetivo primordial de todas estas sesiones es la de intercambiar experiencias, reflexionar sobre el trabajo que vamos realizando, sobre el trabajo que realizan otros docentes y que nos puede ayudar. Luego, explorar esos recursos, no tanto recursos de evaluación como me voy a encontrar un examen para hacer, no. Es cómo voy a utilizar ese recurso con esa idea de la evaluación del progreso y de la reflexión, diseñar esas estrategias de cómo voy a hacer este seguimiento del alumnado, reflexionar sobre las propuestas que os vamos a poner y compartir y discutir un poquito qué es lo que cada equipo haya podido aportar y luego aplicar. Os vamos a decir que en las sesiones que tengáis con vuestro alumnado intentéis aplicar pues todo lo que nosotros hemos trabajado en esta sesión, ¿vale? Resolución de dudas. Ya os digo, el formulario no me ha llegado nada. Si alguien tiene alguna duda, que abra micro, que nos pregunte. ¿Alguna duda del curso, alguna duda de los recursos, alguna duda de lo que haya intentado poner en el aula y no le haya salido o no sepa cómo hacerlo? ¿No? Vale. Pues pasamos a la resolución de dudas. Resultados de la tarea. Aquí, si yo fuera vuestra profe, os pondría un negativo, ¿eh? No ha habido ni una tarea entregada. Ni una. Ni una. ¿Vale? Yo entiendo, ¿eh? Y ya os lo dijimos, no son obligatorias, son simplemente pues para que podamos compartir lo que habéis hecho en el aula y también para que nosotros os demos el feedback de lo que estáis haciendo. Entonces, como no tengo ninguna tarea que enseñaros, la idea es, ¿alguien quiere compartirnos algo que haya hecho con su alumnado y que nos explique cómo lo está poniendo en práctica y cómo le está resultando? ¿Algún voluntario o voluntaria? Mirad que si no, os voy a pegar el rollo sobre la evaluación, ¿eh? Vosotros mismos. Venga, va. Un minutito para ver si alguien se anima a compartir. Venga, no me digáis que todavía tenéis el apagón de ayer. Bueno, veo que nadie se va a animar. Espero que en la última sesión, la de compartir experiencias, tengamos más ganas de charlar, ¿eh? Vale, pues, ¿de qué íbamos a hablar hoy? De la evaluación. La evaluación, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que puede ser una herramienta para reflexionar sobre los aprendizajes, no solo de nuestro alumnado, sino también nuestros aprendizajes, porque ya sabéis que en todo ese proceso de trabajar con el alumnado, también nosotros y nosotras como docentes tenemos que ir haciendo pequeños parones para ver si eso que nosotros hemos preparado con nuestro alumnado está funcionando o no está funcionando.
¿de acuerdo? Esa autoevaluación también tiene que ser algo intrínseco a esa preparación. Utilizar o no utilizar objetos digitales, utilizar pantallas, no utilizar, es algo que ahora mismo todo el mundo está discutiendo. Al final, pensad que todo lo que nosotros utilizamos, sea una ficha, un libro, un contenido digital, tiene que tener detrás un objetivo claro, qué queremos conseguir, cómo lo vamos a aplicar, qué queremos obtener y evaluar si eso lo estamos utilizando bien y qué resultados nos dan. Y de eso no solo de los contenidos digitales, eso lo deberíamos hacer con todas las actividades. Pero con los objetivos, ¿no me estáis oyendo? Yo por lo menos sí te estoy oyendo. Ah, Sí, vale, sí, vale, dicen ahora que sí, vale. Ah, sí, sí. Esto Sí, sí, se te es oye. algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que cuando utilizamos un material con el que estamos más acostumbrados a trabajar, tampoco nos lo planteamos, pero cuando vamos a introducir contenido digital, siempre nos echa un poquito atrás, ¿vale? Al final, el contenido digital, como todo, hay que utilizarlo con unos objetivos claros y sabiendo qué es lo que queremos utilizar. Y dentro de esa reflexión, de esa autoevaluación, ¿vale? Pues estaría también presente la sesión de hoy. Vale, este recurso, ¿cuál es su objetivo? ¿En qué momento lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué evidencia quiero recoger? ¿Vale? Pues si seguimos hablando de lo que es la evaluación, y para poner un poco en contexto y que todo el mundo, cuando luego trabajemos en equipo, pues hablemos el mismo idioma, podríamos tener como 3 tipos de evaluación. Primero, la evaluación inicial, que como su nombre indica, normalmente lo hacemos al inicio de un contenido que queremos trabajar. Un contenido, una unidad, si queremos empezar un proyecto, ¿vale? Es esa evaluación inicial que nos sirve para saber en qué punto está nuestro alumnado. En vuestro caso es súper importante, porque tenéis pocos alumnos, pero muy diversos. Y es muy, muy importante saber en qué punto está cada uno de ellos, ¿vale? Y además, al ser poquitos, tenéis esta facilidad o esta ventaja de poder hacer una pequeña gráfica de en qué punto está cada uno de ellos. Por lo tanto, esa evaluación inicial, súper importante. Seguramente ya os vendrá una idea de su docente de referencia, porque ya os dirá, oye, mira, pues este alumno, esta alumna, estas son las carencias que tiene, estos son los problemas que puede plantear, esto es lo que se debería trabajar, pero no está de más que también desde nuestra perspectiva, porque vamos a trabajar con ellos, tengamos esa idea de en qué punto está cada uno de ellos y de ellas, ¿vale? Luego, lo que nosotros llamamos la evaluación formativa, que se da durante todo el trabajo de esa unidad, de ese pequeño bloque, de ese concepto que estamos trabajando, de esa teoría que estamos trabajando en el aula, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ir viendo es cómo va avanzando nuestro alumnado, ¿vale? Son pequeños puntos en los que vamos a parar o vamos a reflexionar o les vamos a hacer reflexionar a ellos para ver cómo están aprendiendo. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor necesitamos cambiar y ajustar todo aquello que estábamos trabajando para poder conseguir esos objetivos que tenemos al final. Y al final, esta evaluación formativa se da durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como veis aquí, pues nos sirve para eso, para ajustar. Y luego tenemos la evaluación sumativa, que como dice su nombre, pues ahí vamos sumando todos esos pequeños parones que hacemos para ir viendo si nuestro alumnado va progresando, ¿vale? Porque al final de todo vamos a ver si podemos medir ese nivel de logro, que seguramente a vuestro trabajo se tendrá que unir pues ese examen que va a tener que hacer con su grupo, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo será una parte más que además, si lo tenemos bien recogido, podemos ofrecérselo a su docente de referencia, porque así tendrá un valor más para poder evaluar al alumnado, ¿vale? Tendrá otra visión y tendrá otros puntos que le ayudarán a realizar esa evaluación sumativa. Si seguimos avanzando un poquito más, ¿vale? ¿Por qué es importante hablar de evaluación? ¿Por qué es importante
no dejar la evaluación para el examen final, ¿vale? Ya me imagino, ya es un tema que hace muchos años que venimos hablando y seguramente en todos vuestros centros ya lo hacéis, eso no dejáis solo un examen para el final. ¿Por qué es importante para el docente? ¿Vale? Para vosotros y para vosotras. Primero, porque os sirve para hacer un diagnóstico de cómo está el aula, de cómo está vuestro alumnado, de qué necesidades vais a tener que cubrir con ellos cuando expliquéis el contenido, cuando trabajéis ese contenido, cuando trabajéis ese concepto, cuando trabajéis un proyecto, ¿vale? Os sirve para hacer un diagnóstico de en qué punto está vuestro aula. Luego, porque es muy importante que tengáis los recursos y tengáis los argumentos para hacer una retroalimentación que sea constructiva. No hay nada peor para un alumno y una alumna, y mucho más con alumnos que tienen alguna carencia, alguna necesidad, no tener un feedback constructivo, no ser positivos con ellos, porque no hay nada peor que un alumnado desmotivado. Y si no conseguimos tener esos puntos, ese conocimiento y esos argumentos de retroalimentación y ser constructivos con ellos, no nos va a servir para nada la evaluación. La evaluación tiene que servir para avanzar, no para castigar, ¿vale? Es que ha suspendido. No ha suspendido, es vamos a ver dónde podemos mejorar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser una retroalimentación constructiva. Si no tenemos herramientas, si no tenemos esa información, no la vamos a poder hacer. Luego, para tomar decisiones educativas, importantísimo. Si nosotros no vemos por dónde está nuestro aula, a lo mejor tiramos millas y nuestro aula está en el pueblo de al lado. Todavía no ha llegado. ¿Vale? Está muy lejos de lo que nosotros queremos. ¿Y qué nos encontramos? Que llegamos al examen y suspende todo el mundo. A lo mejor si hubiéramos tomado esa decisión un poquito antes, si hubiéramos visto en qué punto está avanzando nuestro alumnado, podríamos haber introducido algún cambio para asegurarnos que el alumnado puede seguirnos. ¿Vale? Y eso en matemáticas es importantísimo, porque las matemáticas, y vosotros lo sabéis más que yo, que sois docentes de matemáticas, es una asignatura que se construye a partir de unas bases. Si yo no tengo esas bases, mi alumnado no va a poder avanzar nunca. Un alumnado que no sabe multiplicar, dividir, que no sabe las ecuaciones de primer grado, no le voy a poder pedir nada más. Por lo tanto, el tener muy claro dónde está el alumnado me va a servir para ver qué decisiones, si tengo que tirar para atrás, si puedo seguir adelante, si tengo que tomar un camino de al lado para poder llegar al punto en el que realmente nos interesa estar con el alumnado. Y luego porque, aunque no nos lo parezca, le da autonomía al alumnado. El alumnado, cuando nosotros le damos esta retroalimentación, él empieza a entender qué sabe, qué no sabe, cómo aprende, cómo no aprende. Al final conseguiremos que tenga esas herramientas que le sirvan para ver y para que sepa qué puede hacer para aprender mejor aquello que le cuesta tanto, ¿vale? Para poder tener esas pequeñas herramientas, de decir, vale, yo siempre me equivoco en los signos, me lo voy a apuntar en la hoja cuando voy a multiplicar signos, porque sé que siempre me equivoco, me lo voy a apuntar al principio del examen y voy a repasar todas las operaciones porque sé que aquí me equivoco siempre. Si nosotros no le hemos dado esa retroalimentación, si no nos hemos parado a explicar por qué, dónde, cómo puede mejorar eso en lo que se equivoca, nuestra evaluación no sirve para nada, ¿vale? Evaluación es una oportunidad de aprendizaje y eso también lo tenemos que tener grabado a fuego. Y para nuestro alumnado, ¿por qué es importante hacer esa evaluación? Primero, por la motivación. El alumnado que ve que progresa se motiva y un alumnado motivado aprende más y mejor. Y eso nos pasa a todos. Algo que nos motiva, nos lo aprendemos enseguida. Algo que no nos motiva en nuestra vida real, al final lo dejamos allí aparcado. Es esencial para conocer los errores y los aciertos, ¿vale? Un error es una manera de aprender si lo trabajamos. Si nosotros nos sentamos con nuestro alumnado, vemos dónde se ha equivocado, vemos qué solución podemos poner, se lo apunta, lo reflexiona y lo tiene claro, aprenderá de ese error, ¿vale? Estará más motivado y progresará,
¿vale? Por lo tanto, esos errores no dejan de ser oportunidades de trabajo. Esa retroalimentación que nosotros le damos le van a ayudar a crecer, le van a ayudar a reflexionar sobre su trabajo. Y al final, lo que va a percibir o lo que debería percibir es que la evaluación es una reflexión y una mejora continua, ¿vale? Por eso es tan importante tener esos puntos de encuentro con nuestro alumnado y tener tan poquitos alumnos, aunque ya sabemos que son alumnos que cuesta trabajar con ellos, nos da la oportunidad de hacer esta evaluación de forma muy profunda y muy personalizada con cada uno de ellos, ¿vale? Y yo creo que es una oportunidad muy importante que deberíamos aprovechar. Vale, ahora vamos a bajar a la realidad, porque esto es súper bonito. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un equipo, cuando estamos en un proyecto como Supérate, ¿vale? ¿Cómo debería ser esa evaluación? Lo primero, una evaluación intrínseca. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir o tenemos que potenciar la autoevaluación y el seguimiento. Ya sabéis que tenemos algunos recursos que son los autocorregibles, que nos dan un feedback automático y también al alumnado. Por lo tanto, si lo hace, ve dónde se ha equivocado, apunta los errores, ve la solución, lo compara y ve por qué se ha equivocado ahí o nos pide ayuda porque no entiende cuál es la diferencia, al final está haciéndose esa autoevaluación. Y a nosotros, por otro lado, nos sirve para hacer el seguimiento del trabajo del alumnado. ¿Con qué recursos? Por ejemplo, los autocorregibles, que os estaba diciendo ahora, pero también con otros recursos como veremos ahora, ¿vale? Y podemos aplicar esto que están aprendiendo en diferentes contextos. Y luego, la autoevaluación y retroalimentación. Muy importante que reflexionen, que reflexionemos con ellos sobre qué han aprendido, qué no han aprendido, cómo lo aprenden, dónde se equivocan y cómo pueden solventar esos errores, ¿vale? Sentarnos con ellos cuando han hecho un ejercicio, tanto si lo hacen por parejas, de forma individual, y pensar y ver dónde pueden mejorar, eso veremos que nos da muy buenos resultados. ¿Vale? Ahora os vamos a poner un ejemplo. Hemos hecho una selección de recursos y os vamos a explicar cómo nosotras, como Andrea y yo, lo pondríamos en marcha en un aula como Supérate. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Lo primero, pensar un poco en la estructura de ese contenido que vamos a trabajar. Por lo tanto, tenemos una evaluación inicial, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Pensando en esto, hemos dicho, vale, ¿qué tipo de recursos escogeríamos y cómo los vamos a utilizar? Sabiendo que en la evaluación inicial lo que queremos es ver el punto en el que están. ¿Qué hemos escogido? Pues una actividad que se llama Resuelve mentalmente sumas y restas de decimales. El objetivo sería detectar las dificultades y lo que haríamos, puesto que es para detectar las dificultades de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas, es que lo hagan de forma individual. ¿Vale? Ya sabéis que en muchas de las dinámicas que hemos hecho durante este tiempo los hemos puesto en parejas. Pero aquí, como es una evaluación inicial, hemos pensado que lo que queremos es tener la información de cada uno de ellos. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido, ¿vale?, este ejercicio. No lo vamos a hacer mentalmente. Vamos a cambiarlo un poquito y le diremos que cojan papel y lápiz y hagan estas sumas y estas restas de números decimales y que lo corrijan. Que lo hagan en papel, que lo pasen a la plataforma y lo corrijan. Y que marquen aquello donde se han equivocado, con un cuadrado, con una redonda, que lo marquen como quieran, ¿de acuerdo? Y tendríamos, como lo hemos enviado como tarea, tendríamos su nota, podríamos ya empezar a hacer el seguimiento y además ellos lo han trabajado en papel y han comparado. ¿Qué haríamos después? Iríamos al segundo punto. Han hecho el ejercicio, tienen la solución, pero no nos podemos quedar ahí.
lo que les vamos a pedir es una reflexión sobre lo que han contestado, ¿vale? Les vamos a hacer una serie de preguntas para ayudarles a reflexionar. ¿Qué preguntas? Pues le vamos a preguntar, ¿qué ejercicio querías resolver en cada uno de ellos? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Una suma. ¿De qué tipo? Con decimales. Recuerda la coma, los decimales, las posiciones. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Está bien? ¿Está mal? Si estaba mal, ¿has sido capaz de encontrar dónde te has equivocado? ¿Cuál es el error? Y si me necesitas, yo lo hablo contigo, ¿vale? ¿Cómo te has sentido al ver que has fallado? Mal. ¿Por qué? Si luego has conseguido saber cuál es el error y lo has podido superar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué harías para no cometer el mismo error? Es que no he puesto la coma en su lugar, es que aquí no he contado, es que me he equivocado porque aquí no me he dado cuenta que tenía que añadir, ¿vale? Pues ya está, reflexionemos sobre eso que nos ha costado hacer. Cuando el alumnado reflexiona es Perfecto. cuando realmente integra pues, dónde se ha fallado y cómo lo tendría que realizar. Si vamos al siguiente paso, que sería la evaluación formativa, ¿qué hemos hecho? Hemos escogido una actividad con preguntas que me sirven para tomar conciencia de ese error y de aprender, ¿vale? Entonces, el objetivo es repasar los conceptos matemáticos de los números decimales en este caso, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? Pues ponerles una tarea individual, pero que también la hagan en papel. ¿Qué tipo de recurso hemos escogido? Hemos escogido este recurso, ¿vale? Que lo que tienen que hacer es clasificar los números decimales. Antes de poner el recurso, como yo ya habré tenido esa información de en qué punto está mi alumnado, puedo parar y puedo repasar con ellos los tipos de decimales, dónde se ponen las comas, cuando yo voy a hacer una operación, qué tengo que tener en cuenta, ¿vale? O sea, me va a servir un poco como excusa este recurso para recuperar, para explicar aquello que no recuerdan o no han aprendido sobre los números decimales. Si seguimos en nuestra pequeña línea, ¿vale? Vamos a dar un paso más. Ahora ya sabemos en qué punto están. Hemos recordado la teoría. Han hecho este pequeño ejercicio de clasificación para estar seguros que entienden los diferentes números decimales. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a practicar las sumas y las restas. Fijaros que está relacionado con el primer ejercicio, pero ya aquí son ejercicios diferentes para que vayan practicando y que recuerden dónde han cometido el error para no volverlo a cometer. En este caso, aquí se me ha ido la... A ver, esperad, que aquí no lo tenía bien ligado. Aquí. A ver, que ahora se me ha ido el compartir. Aquí. Compartir. Vale. Teníamos la clasificación de los números decimales, ¿vale? Y en un paso más, pues aquí tenemos diferentes ejercicios, dos que uno trata de las sumas y otro trata de las restas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Reforzar, dificultar un poco la suma y la resta de decimales, porque aquí les van saliendo números diferentes, aquí no tienen una respuesta que tengan que ordenar, sino que aquí pues tienen que trabajar un poquito más, ¿vale? Y fomentar esa corrección colaborativa. ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo en la pizarra, los podemos proyectar, ellos lo hacen en el papel, luego los podemos juntar por parejas, miran a ver si han contestado lo mismo, intentan ver si no han contestado lo mismo, dónde estaría el error y luego lo podemos contestar, lo podemos trabajar todo el mundo en la pizarra, ¿vale? Podemos hacer esa evaluación o esa corrección conjunta. Pero a veces es importante, pues eso, que tengan esa retroalimentación. Pues ellos van viendo si lo que van contestando es lo mismo. Y al final nos iríamos a esa evaluación sumativa, que les vamos a poner
otra vez un ejercicio, el mismo ejercicio que tenían en el inicio, fijaros, el mismo ejercicio, se lo vamos a poner también como tarea y ellos van a poder comprobar, porque lo van a hacer también en papel, que contestaron al inicio y que han contestado al final, ¿vale? Y cuál ha sido su progreso. Si conseguimos que en el primero, del primero al segundo, los aciertos sean mucho mayores, a ellos también les motivará viendo que todo lo que han trabajado en medio les ha servido para mejorar en los resultados del primer ejercicio que nosotros les habíamos puesto, ¿vale? Y luego además podemos buscar algunos otros ejercicios que nos ayuden a complementar, a ampliar, a que pongan en práctica en otros contextos todo ese tema de los números decimales, ¿vale? Por lo tanto, hemos escogido recursos que podíamos haber utilizado para trabajar los números decimales per se, o sea, ya está, pero le hemos puesto esa capa de ver en qué punto, cómo voy a evaluarlos y qué información tanto mi alumnado como yo queremos extraer para tener ese seguimiento del progreso que hace nuestro alumnado, ¿vale? Y tener en la cabeza esa parte de la evaluación. ¿Vale? Pues ahora lo vamos a poner un poco, a ver, creo que se me ha desmontado esto. Vale, vamos a poner a los grupos, ¿vale? Las salas. ¿Qué os vamos a pedir? Hemos hecho documentos como cada vez, ¿vale? Vais a tener los documentos y ahí os lo vamos a volver a explicar, ¿vale? Andrea os acaba de poner el enlace. Hemos propuesto una serie de ejercicios en el documento. Tenéis la URL, tenéis el nombre. ¿Qué tenéis que hacer? Lo primero, buscarlos. Los buscáis, veis cómo son, qué tipología de recursos, qué piden, todos son del mismo tema, ¿vale? Hemos escogido así, a dedo, la probabilidad. ¿Nos ha gustado? Y hemos escogido la probabilidad, ¿vale? Todos hablan de la probabilidad, pero son recursos diferentes, de diferentes tipologías. Entonces, tenéis que entrar en el documento, los encontraréis allí, la URL, encontraréis el nombre, los tenéis que buscar, tenéis que ver qué son, qué piden, qué hay que hacer con ellos. Lo siguiente es, en esa línea que nosotros hemos trabajado de inicial, con la reflexión, formativa, con el trabajo también de ellos y la sumativa, ¿en qué orden los utilizaríais? Nos lo ponéis en orden. ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Por qué lo habéis puesto en ese orden? Y luego, ¿cómo lo trabajaríais con el alumnado teniendo en cuenta que queréis hacer ese seguimiento y ver el progreso de vuestro alumnado, tanto vosotros como el alumnado, ¿vale? Tiene que ver ese progreso. Por lo tanto, buscáis, los ponéis en orden y justificáis ese orden. Y luego explicáis cómo lo vais a poner en marcha, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer las salas. En las salas, sabéis que os pone el número del grupo. Vamos a hacer 6 grupos. Somos 38. Creo, más o menos. 6, 7 grupos, porque al final siempre se nos quedan un poco cortos. Sí. Y accedéis al documento que pone el nombre del grupo y lo trabajáis, ¿vale? Os vamos a dejar bastante tiempo para que lo podáis trabajar con tranquilidad, ¿vale? Yo creo que, no sé, 45 minutos, Andrea, ¿te parece? Sí, totalmente. Y Son además las vamos muy bien de tiempo. 5, ¿vale? 45 minutos o incluso 5 minutos más si vemos que no acabáis, ¿vale? Entonces, como siempre, os lanzo a las salas. A ver, que voy para acá. Grupos de trabajo. Hemos dicho que vamos a hacer 7 salas. Os vamos a dejar 45 minutos. Sí. Y aleatoriamente.
Andrea y yo nos pasaremos por los grupos de trabajo. Exacto. ¿Vale? 6, 6, 6. Estoy viendo que más o menos queden. Vale. La sala, tengo una sala solo con 2 personas. Os voy a pasar a otra sala y haremos solo 6 salas al final, solo 6 grupos. Genial. Vale. 5, 6. Vale, más o menos está equilibrado. Y si tenéis algún problema, ya sabéis que nos podéis llamar, ¿vale? Pues os lanzo a las salas y en 45 minutos nos volvemos a ver. Nos iremos pasando. A ver, que le doy a generar y ahora nos vemos. ¿Veas?
Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. Hola. Buenas. Hola. Vale, Hola. estáis volviendo todos a la sala. Se me ha olvidado deciros, pero ya lo sabéis de otras veces, que tenéis que nombrar un portavoz. Si no, buscaremos voluntarios. A ver, yo creo que ya está todo el mundo en la sala principal. Vale. Pues grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 que nos comparta lo que ha hecho? Si no, lo puedo compartir yo, pero mejor si lo compartís vosotros. Vale, yo de todas maneras lo tengo aquí abierto por si acaso, pero alguien del grupo 1 que abra micro y nos Hola, explique lo que ha hecho. Hola, Paloma. Antonio. Soy Antonio. Voy a intentar compartir el documento. Perfecto, Ah, se ve. Perdona, lo he hecho yo, pero Vale. Genial. ahora lo continúas tú. Sí. Te lo voy a poner, te lo voy a ir bajando, ¿vale? Sí. Estábamos viendo, en cuanto a la prueba inicial, si seleccionar una actividad o dos, porque estábamos comentando, o más bien comentaban ellas, que tal vez con una sola actividad no te da una idea del punto inicial de partida. Entonces, hemos estado barajando varias posibilidades, entre ellas un juego de dados. Uh-huh. Y luego, en cuanto a la evaluación formativa, creo que estaban comentando algo del juego de Gasol, ¿no, chicas? No, lo tienes ahí en pantalla. Resuelve problemas de probabilidad. Eso, sí. Vale, lo que veo es que como prueba inicial, para recordar los conceptos básicos de probabilidad, habéis cogido... a ver, que no veo cuál habéis cogido. Este no estaba porque estaba repetido, había 2 ejercicios y este lo ha buscado una compañera. Vale, perfecto. ¿Y qué tipo de ejercicio es? Pues es... ahora mismo no me acuerdo. Era de rellenar huecos. Sí. Moviendo la palabra de rellenar huecos. Son cajas. Había que rellenar con cajas. Un texto. Vale, o sea, habéis cogido uno que no estaba en el listado, ¿verdad? Sí, estaba el nombre, pero el enlace estaba repetido. Era el de vale. resuelve problemas. Vale, es que de resuelve problemas había 2. Sí. Pero no le quise poner entre paréntesis el 1 y el 2 para no daros... sí venía. Pero dentro de los URLs, no, o sea, dentro de los nombres no. Vale, habéis cogido unos de los... para recordar los conceptos básicos. Vale, perfecto. Sí, hemos comentado de ver un vídeo ¿Sí? en modo de recordatorio y luego ponerle la actividad. Vale. Entonces, utilizaríais un poco de teoría, aunque sea en modo vídeo, y luego pondríais la actividad para hacer ese primer contacto, ¿no? Sí. Vale. Luego habéis escogido para la evaluación formativa. 2 ejercicios. Vale, que son 2 problemas, ¿no? Sí. Veo aquí. Sí. Y este que yo te decía que era el triple de Gasol. El primero, un problema de probabilidad, y el segundo, el triple de Pau Gasol. Vale. Luego, para la evaluación sumativa. Estudiar matemáticas aplicadas, el estudio de la probabilidad usando solo un par de dados. Vale. ¿Qué tiene de especial este recurso? Es un recurso un poco más amplio, ¿no? Pues yo lo que he visto es que se refuerza también el área de la comprensión lectora
Ujú. Se tienen que tener muy claros los objetivos. El propio alumno se autoevalúa al final de al final de lo que es hacer el contenido responder, hay una especie de autoevaluación que lo podemos coger los profesores para comparar si la autoevaluación del alumno coincide con la perspectiva que tenemos nosotros de los resultados de ellos. Vale. O sea, es un recurso mucho más amplio que trabaja no solo el concepto de probabilidad pura y dura que estamos trabajando, sino un poquito más amplio, ¿no? Sí, es que yo le he visto un nivel elevado para un grupo de cuarto. Estamos suponiendo que el grupo es de cuarto. Sí. Es decir, que ya pasa con un nivel mínimo de tercero y, ¿sabes? Ya. A ver, luego ya sabéis que el nivel a la hora de trabajar con el alumnado, ya sabéis que a veces hemos obviado algunos apartados, nos hemos centrado en otros, es coger la idea y poderlo adaptar a las necesidades. De todas maneras, yo he cogido pues algo hipotético, he cogido los de probabilidad de forma hipotética. Pero recordar eso, que los recursos que hay, podemos decidir qué parte del recurso trabajamos y qué no. ¿Vale? Sí, sí. Vale, entonces, ¿cómo los trabajaríais en el aula? Antonio, ¿nos lo sigues explicando tú? Sí, dice, para cada uno de los recursos empezaríamos con un vídeo para repasar los conceptos básicos y luego propondremos la actividad que recuerda conceptos básicos de probabilidad a modo de competición para motivar y fomentar la participación del alumnado. Muy bien. Las actividades de evaluación formativas se trabajan primero los saberes básicos necesarios y de manera individual el alumnado realizará las actividades autocorregibles. Y para finalizar, proponemos la actividad esta de experimentación, esta que acabamos de hablar, de estudiar la probabilidad usando solo un par de dados y lo haríamos trabajando en grupos de 4 personas y sería en varias sesiones, haciendo un documento con la recogida de los datos obtenidos, autoevaluándose los propios alumnos. Vale, con lo cual habéis cogido, aparte del vídeo que vosotros habéis propuesto, primero los autocorregibles, los problemas como formativos, porque ya son un poco más amplios, tienen que poder poner en práctica lo que han aprendido de probabilidad y luego como sumativa, como final un poquito, para ver si han alcanzado esa competencia, utilizaríais el de matemáticas aplicadas, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, exacto. Vale, perfecto, pues muy bien, muy buen trabajo. Ya sabéis que en estas preguntas nunca hay una respuesta correcta, sino que cada equipo lo que propone, si está bien justificado, es completamente correcto. ¿Vale? Vale, pues cierro el documento de la sala 1 y llamo a la sala 2. Hola, Hola. voy a compartir, a ver si me deja. Venga, María. ¿Se ve un poco lo...? Se ve, se ve. Vale. Pues bueno, nosotros pues hemos empezado parecido al grupo anterior, pero luego ha habido unas discrepancias. Entonces, bueno, como hemos dicho, es un poco subjetivo. Pues como inicial hemos cogido también el de recuerda los conceptos básicos de probabilidad. Yo, pues lo que hemos dicho al final el equipo es que es un poco a modo de recordatorio, a modo de repaso y para ver un poquito el nivel que tiene el alumnado, en este caso en probabilidad. Vale. En formativa hemos cogido matemáticas aplicadas usando pues los dados. Hemos visto que los ejercicios pues al final eran como bastante de la vida cotidiana y podíamos empezar un poquito con eso. Y también aplicación de qué se trata. Y después también lo de Pau Gasol. Al final la aplicación pues es como un tipo test que hemos visto que bueno que lo que habían visto ya con anterioridad igual lo podían un poquito empezar a comprobar si tenían los resultados correctos, si lo estaban entendiendo, si había que dar otras explicaciones, si había que volver igual a empezar desde el inicio. Y luego el de Pau Gasol pues hemos visto que decía que era como una especie de problema para empezar a iniciarse y que después vienen los demás los que tienen más complejidad, que son los que hemos añadido ya a la última parte a la sumativa, que son pues el de probabilidad 1 y el de probabilidad 2, que van de menor a mayor dificultad. Muy bien.
Eso un poco en resumidas cuentas. Vale, entonces, ¿cómo lo utilizaríais? Pues ya lo utilizaría. Esta parte, estamos hablando de los recursos del aula. Pues hemos puesto que la primera parte pues se plantearían una serie de preguntas, ejercicios así tipo test cortas, como que es al final, o sea, cuál es la probabilidad de sacar un número par en un dado, alguna serie así de preguntas donde el profesor corrige y observa un poquito si tienen algunas lagunas los alumnos, si se realiza como una breve puesta en común para ver las dudas, sobre todo explicando de manera genérica lo que entienden ellos como probabilidad y demás. Y se observa un poco pues esa participación oral y escrita. Después en el de usando los dados, pues bueno, grupos pequeños, utilizamos pues eso, los dados con 25 tiradas, registramos los resultados y bueno, hacemos una especie pues de seguimiento a través también de la plataforma Rocket y con reflexiones grupales y valorando pues la participación y el análisis de esa prueba o ejercicio. En el siguiente hemos puesto pues que bueno, sobre todo que el profesor recoge las hojas donde se han detectado pues esos errores del tipo test que han cogido, ya se han puesto sus respuestas y abrimos un pequeño debate y recogemos todos esos errores para que ellos puedan pues al final decir un poco lo que piensan porque han fallado y lo que ellos pensaban al final que era la respuesta correcta. En problema hemos dicho al final en esto pues que bueno, que al final se plantea pues un problema que está relacionado pues con el baloncesto, se trabaja en parejas y bueno, pues se justifica al final cada paso en la libreta. Después se corrige la actividad y pues se valora pues si la solución final, si al final bueno, pues hay una probabilidad de que acierte o de que no acierte ese tiro, que es lo que se hablaba un poquito del problema. Vale, aquí veo que pones que no se valora solo la solución, sino también el proceso y la argumentación, ¿no? Claro, porque al final... Eso es muy importante. Sí, que parece que dice en el enunciado al principio pues que tiene una alta probabilidad de encestar, pero luego como le va poniendo una serie de trabas de que si justo cuando va a tirar le empujan, que si tiene que ser de 4 puntos y demás, pues bueno, pues igual seguro que algunos se han tirado porque sí, iba a aceptar el tiro y luego al final el porcentaje que salía es muy pequeñito, entonces pues bueno, que me argumenten un poquito lo que ellos han deducido y cómo lo han hecho. Muy y ya bien. la última parte que hemos puesto, pues eso, la parte de los problemas. Pues se plantean, o sea, los problemas planteados individualmente con diferentes niveles de dificultad, pues que van de básicos a compuestos, pues se van resolviendo en una sesión, hemos puesto, porque bueno, que eran problemas bastante cortitos, hemos visto que se podía hacer en una sesión. Y bueno, se evalúa también por Rocket y se compara sobre todo, también muy importante, con el diagnóstico inicial con el que empezaron al principio de toda esta parte de probabilidad. Pues muy bien. Me ha gustado mucho, María. Habéis hecho un muy buen trabajo. Vale. Fijaros que el mismo ejercicio que el grupo anterior lo ponía como un poco para finalizar y para ver si todo eso lo habían asimilado, vosotros lo habéis puesto en la formativa, ¿vale? Con lo cual, el mismo ejercicio, fijaros que puede tener diferentes momentos según los objetivos que tenéis cada uno de los grupos. Pues muy bien. Felicidades, grupo 2. Gracias. Nos vamos para el grupo 3. A ver, ¿alguien del grupo 3? Hola. 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 Sí. A ver, nosotras lo que hemos hecho, hemos identificado las fases de la evaluación formativa, ¿no? En la Alicia, ¿puedes? ¿Sí? Uy, no sé por qué me escucho doble. ¿Puedes compartir? No, porque no lo hemos escrito. Ah, vale. Sí. Bueno, eso, hemos identificado la evaluación inicial y allí hemos decidido que pondríamos uno de los test, que justamente era el que estaba repetido el link, simplemente pues para comprobar el nivel de conocimiento de la clase, para si tenemos que adaptar las actividades siguientes. Esta evaluación inicial no contaría para la calificación, pues es simplemente para conocer el nivel. En la siguiente sesión, lo que hemos dicho de introducir el juego que había con los dados para introducir el concepto de la aleatoriedad
Y bueno, también en esta unidad venían algunos vídeos y parte de teoría como introducción. En la siguiente sesión ya haríamos otra vez la calificación que en un principio habíamos hecho como inicial para saber si esos conceptos que se han explicado se han introducido y los han entendido. Esta ya sí que formaría parte de la evaluación continua. También de la evaluación continua formaría parte la actividad 5, que bueno, aquí empieza a complicar un poco los conceptos porque introduce la probabilidad sumativa y bueno, y también les explicaríamos, o sea, como evaluación final, tendrían el proyecto de la aplicación de la probabilidad a la vida real con varios casos. Esto lo haríamos como un proyecto final para la evaluación final. Se explicaría al principio y se le daría un periodo de tiempo más o menos razonable, lo que puede durar la unidad didáctica, si serían 6 o 7 sesiones, para que lo vayan haciendo en grupos, que aquí también se introduciría la coevaluación, se evaluarían con sus iguales. Y bueno, y para finalizar, habían otros ejercicios de práctica. Esa sería la fase, la inicial, que no entraría para la calificación, y después los ejercicios que se trabajan en clase con el proyecto final de aplicarlo a la vida real. Vale, aquí has introducido un tema muy interesante que es la coevaluación. Sí. ¿Vale? Aquí también muy interesante el que aprendan a coevaluarse entre ellos. Pues muy bien, grupo 3, muchas gracias. Pasamos al grupo 4. Hola. Hola, Marta. Hola. Una de las compañeras ha ido escribiendo que yo no puedo compartir pantalla, ahora mismo no puedo. Si ella puede, que la comparta. Lo puedo hacer yo si quieres, si no. Vale, si no, así puedo tú puedes. compartir yo, sí. Sí, Pues no, espera, que no puedo. Espera, que comparto yo y que lo tengo abierto. Es este de aquí. Lo tengo, Paloma. Vale. Lo tengo. Vale, Andrea. Sí, te lo he quitado yo ahora. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo resumo y voy diciéndolo todo a la vez. A ver, en nuestro grupo hemos llegado a la conclusión de que, en primer lugar, dedicaríamos una sesión para recordar el concepto de probabilidad, pero de forma manipulativa. Pues nos llevaríamos dados, cartas, monedas, lo que hiciera falta, y esta actividad la haríamos toda la clase conjunta. Vamos a tener en cuenta que es una clase a lo mejor de 6 alumnos, por lo tanto, el profesor guía la clase y va proponiendo problemas de probabilidad típicos, probabilidad de salir, que salga cara, para tantear un poco cuál es el concepto, de dónde debemos partir, cuál es el conocimiento básico que tienen los alumnos de probabilidad, la regla de Laplace. Y a partir de ahí tomaríamos como evaluación inicial, que ya harían individualmente, la prueba que lo pone, que no lo veo, ¿cuál es? Actividades formativas, a ver, pone... La inicial, la evaluación inicial. A ver, actividad inicial manipulativa, actividad manipulativa de comprender el concepto de probabilidad, sobre todo para alumnos que no han visto nunca, de forma intuitiva, y luego ya pone ejercicios para practicar autoevaluable, el 1, el 3 y el 5. Sí, eso sería la formativa de la inicial. No, la inicial sería la 2, perdón, la actividad 2, la que es las matemáticas aplicadas. Aplicadas, vale. Y la de los dados trucados. Vale. Para comprobar si entienden el concepto de probabilidad. Vale. A partir de ahí, lo que pone ahí, las actividades 1, 3 y 5, servirían como actividades formativas. Que esto lo trabajaríamos individualmente en las sesiones que hiciera falta, con el objetivo de que comprobar si los alumnos vayan comprendiendo. En realidad son actividades muy prácticas, muy repetitivas, para que comprendan el concepto de probabilidad.
Y luego estaría la evaluación, o sea, la evaluación sumativa, la final, que sería problemas de tipo test. Y hemos propuesto como actividad de ampliación la actividad de Pau Gasol, que sería el problema, el último o el penúltimo, creo que es, que no lo veo bien, perdonadme. Sí, ese era Porque el último, también puede el pasar 6. que los alumnos de Rocket, alumnos de Superate sobresalgan en alguno de los ámbitos. Entonces, podemos plantear el caso de que algún alumno vaya por encima y podemos plantear actividades de ampliación, porque además nos la hemos visto bastante difícil, como para llevarla ni para evaluación ni para formativa. Vale, sino para ampliar. Este sería el resumen. Si en realidad lo que proponemos es una evaluación más, a ver cómo se dice, evolutiva, mejor. Es decir, ver la evolución del alumno. Si el alumno va aprendiendo y va entendiendo los conceptos, pues bien, es un éxito. Y si no, pues volvemos atrás. Entonces, en realidad, yo realmente he visto todos los problemas, muchos del mismo tipo, que serían los que formarían parte de la formativa, los de machacar, y los que se diferencian un poco, pues como inicial y como sumativa. Vale. Este sería el resumen. Dos cosas a destacar que me han gustado de vuestro trabajo. Uno, la parte manipulativa, la de llevar unas cartas, una moneda, que vean de forma como muy sencillo esa probabilidad, ¿vale? Que utilicen lo típico que utilizamos siempre cuando trabajamos la probabilidad, que son los dados, las monedas y las cartas. Y me parece muy interesante eso, que ellos lo puedan tocar, que puedan jugar con ello. Muy interesante esta parte manipulativa. Yo quizás antes de eso sí que pondría algún ejercicio para ver si recuerdan lo que es la probabilidad, pero bueno, está muy bien lo de la manipulativa. Y luego también importante el dejar en la recámara esta idea de, oye, que a lo mejor en probabilidad resulta que tengo un alumno que sobresale, no lo voy a dejar o no voy a potenciar eso que sabe. Entonces, que los problemas, que son un poco más diferentes, los podamos utilizar, los podamos tener en la recámara, pues para darle más contenido a aquellos alumnos que lo necesitan, ¿vale? Porque siempre estamos acostumbrados a hablar de esos alumnos que necesitan contenido más sencillo, pero también tenemos alumnos que pueden necesitar contenido más ampliado y que a lo mejor la dificultad que viene no es por los conocimientos, sino a lo mejor por el idioma, y en este caso pues tendríamos que trabajar la comprensión del ejercicio con este alumno y darle esa probabilidad pues que desarrolle un poco más su conocimiento, ¿vale? Esas dos cosas yo la destacaría de vuestro trabajo. Pues genial. Grupo 4, nos vamos al grupo 5. Vale, comparto pantalla si queréis, compañera. Vale, genial. Dejo yo Esto de es lo presentar y comparto. ¿Lo estaba compartiendo alguien? Yo, lo estaba compartiendo yo. Ah, vale, no te preocupes. Ah, bueno, pero no, comparte, Alicia, comparte. Vale, compartir. Vale, voy a hacerlo igual que mi compañera, ya un poco así a Aquí modo me gusta de... porque habéis puesto la imagen de los recursos, muy bien. Claro, para ir viéndolo, porque si no, así era más fácil. Vale, veis mi pantalla, ¿no? ¿Ya? Sí. Vale, pues en evaluación inicial nosotros, bueno, no evaluación inicial, sino un poco también a modo de ver los conceptos que sabían, hemos puesto el ejercicio de recuerda los conceptos básicos y hemos propuesto hacerlo en conjunto para toda la clase, desde la pantalla, para pues que todos vayan aportando las ideas y los conceptos previos y que nosotros también como docentes podamos un poco pues corregirles, a lo mejor afianzar algunos conceptos que no tengan claros, o ir nosotros también explicando lo que veamos que sea más necesario. Dentro de esta evaluación también inicial hemos propuesto la actividad de resolver los problemas de probabilidad 1, porque eran problemas así sencillitos y un poco del día a día, que ellos simplemente, aunque no tengan un concepto muy grande de la probabilidad, pueden resolver simplemente por cosas que de la vida diaria que ellas sepan y que entiendan que esos conceptos realmente lo que aplican es la probabilidad. Entonces, que sea una manera de evaluación inicial, pero también que sepan un poquito de lo que ya sabían ellos antes, ¿vale? Luego, en formativa, el segundo de las actividades de resolver los problemas, que ya son un problema un poquito más avanzado, y una aplicación de la probabilidad para que ellos vean
cómo se resolverían o cómo se desenvolverían haciendo este tipo de problemas. No he ido explicando esto. El primero, esto que lo hagan ellos solos, los primeros para ver cómo se desenvuelven, y el segundo sí que hemos puesto que lo elaboren en casa y tenerlo en el cuaderno como deberes, como que sea un poco más de refuerzo y de ampliación de lo que ya hemos visto en clase y también de consolidación de los conocimientos que hemos visto en clase. O sea, que esto ya sí que lo tengan que hacer en el cuaderno ellos. Vale. Y luego, por último, como evaluación final, hemos puesto el de las matemáticas aplicadas porque es bastante denso y creemos que lo embarca todo. Lo habíamos puesto siguiendo la propuesta del ejercicio, que lo elaboraran en parejas y que presentaran los resultados como una presentación al resto de clase, pero que todos en conjunto en clase hagan el diagrama con los resultados finales. Y sí que la autoevaluación que la hagan de manera individual cada uno, pues para reflexionar acerca del desarrollo y de los conceptos. Y luego sí, también habíamos puesto, como han dicho los compañeros, un poquito de extra, dependiendo del tiempo que se tuviera o de los conocimientos, de si lo llevaban bien, porque igualmente lo hemos visto un poquito más complicado. Entonces, a modo de complemento, tener este ejercicio o incluso para hacerlo nosotros con ellos un poquito más de juego, de situación de aprendizaje, hacer este último de Pau Gasol. Muy bien, muy buen trabajo también. De vosotros destacaría esa idea que has puesto, que está, pero a veces no lo verbalizamos, de que son ejercicios que son cercanos a su contexto, o sea, que ellos entiendan que la probabilidad existe y que está a su alrededor, es decir, llevarles esos conceptos matemáticos a la vida real. Eso hace que un alumno y una alumna estén como más predispuestos a trabajarlo porque lo ven como real. Entonces, que lo hayáis pensado y que lo hayáis puesto sobre la mesa, eso me ha gustado mucho, aparte de que la presentación está súper chula con las capturas y todo. Vale, súper bien trabajo. Y aquí fijaros que las aplicadas también se van al final como el primer equipo y también habéis coincidido con la ampliación de Pau Gasol. Fijaros que cada equipo va poniendo, pero a veces encontramos puntos así de encuentro. Pero muy bien planteado. Muchas felicidades, equipo. Venga, que hoy vamos a acabar hasta en tiempo. Cosa rara, ¿eh? El grupo 6. Venga, grupo 6. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. A ver, nosotros lo hemos hecho también por escrito y para ello voy a compartir pantalla. Vale. ¿Qué sería? Perdonadme, pero es el botón de presentar ahora, ¿verdad? Sí. Es el botoncito que aparece abajo de presentar ahora, ¿no? Sí, que es como una pantallita con una flecha. Vale, voy a intentarlo porque me aparecen aquí varias... Si no, si ves que no puedes, ¿Comparto yo? Sí. Comparte Andrea, ¿vale? Que lo tiene. Vale, genial. Vale, muy bien. Está a las 6, ¿verdad? Sí. Sí, mira, ya lo tenemos. Ya lo he compartido yo. Muchas gracias. Vale, mira, perfecto. Vale, genial, gracias. Vale. Muy bien. Pues nosotros, para empezar, como actividades de evaluación inicial, a ver, un momento, voy a ponerme lo que hemos escrito. Vale. Como actividades de evaluación inicial, hemos elegido las actividades, un par de actividades, ¿vale? Como había otros grupos por ahí de otros compañeros que a ver, perdón, es que no sé cómo puedo bajar ahí. No sé si a lo mejor compartiéndolo vosotras, es que le estoy dando la ruleta y no me deja bajar. Vale, Andrea, ¿lo compartes tú? Sí. Así que... No te preocupes, María Isabel, lo comparta Andrea. Vale, gracias. Vale, tenemos. Vale. Baja aquí. Ahí está, genial, perfecto. Vale, sí, como evaluación inicial hemos elegido las dos actividades que indican de qué se trata, la de qué se trata 1 y la de qué se trata 2, ¿vale? Estas actividades las hemos elegido como introductorias porque son autocorregibles. A ver, las actividades autocorregibles de alguna manera permiten tener acceso al alumnado, acceso fácil a las respuestas y esto hace pues que de esa forma se motiven un poco y
y fomenten y aumenten la curiosidad del alumno, ¿no? Aumenten la curiosidad del alumno. Primero lo harían de forma individual en la libreta y después trasladarían la respuesta a la aplicación para ver para encontrar sus errores, ¿vale? Al ser autocorregibles, pues esto les permitiría detectar errores. Y, a ver, por otro lado, el tema de estas actividades iniciales, en mi opinión, permite detectar ideas previas al alumnado y, bueno, familiarizarse un poco con el concepto de probabilidad a través de estas situaciones contextualizadas que aparecen aquí en las capturas que pegaba la compañera en este documento. Por ejemplo, en el de lanzamos 2 monedas al aire o en el siguiente, que es en una urna hay 5 bolas rojas y 3 bolas azules, extraemos una bola, en fin, que al final ponen en contexto al alumno de una forma bastante concreta y aplicar directamente lo que es el concepto de probabilidad. Posteriormente, para la fase de la evaluación formativa, hemos llegado a la conclusión de que podríamos incluir la actividad 3, que es la que trata de estudiar la probabilidad usando solo un par de dados. Es que nos parecía que ese recurso nos ha parecido que es bastante extenso y que incluye dentro de ese mismo recurso una variedad de problemas que se podrían poner en práctica. Estamos de acuerdo con el otro grupo que indicaba que podríamos incluir material en el aula, pues, por ejemplo, cartas, monedas, dados, y, bueno, llevarlo de forma práctica al alumnado. Se elige esta actividad en la evaluación formativa porque permite al alumno llevar a la práctica la probabilidad con material manipulativo y analizar resultados. Se propone que se desarrolle en grupos o en parejas. Nos parece una actividad bastante apropiada para que se desarrolle en grupos o en parejas porque fomenta el aprendizaje colaborativo y por tanto, pues, colaborar entre ellos. Aunque podría parecer, en mi opinión, ahora voy a hablar de mi opinión, aunque podría parecer una actividad introductoria porque tiene un planteamiento lúdico, quizás pues consideramos que su enfoque es más adecuado como actividad formativa porque se permiten aplicar los conceptos de probabilidad a un contexto práctico, ¿no? Pues jugando las cartas o lanzando una moneda, es decir, haciéndolo de forma práctica en clase. La siguiente actividad, en la actividad 4, que también estaría dentro de la evaluación formativa, que es la que trata del problema de Pau Gasol, nosotros hemos decidido que esta actividad se podría incluir dentro de esta fase porque permite al alumnado también ponerse en un contexto real, ¿no? Y aplicar los conceptos que se han aprendido en las fases anteriores, aplicarlos a un caso práctico, a un caso real. En este caso, además, también se trataría del mundo del deporte, que por lo general es pues, como cercano a sus intereses, ¿no? Y favorece la comprensión y el análisis de situaciones reales. Bueno, pues además también esta actividad de Pau Gasol pues permitiría o generaría la necesidad en el alumnado de interpretar datos, de analizar, de formular estrategias. Como decía otra compañera de un grupo anterior, pues que no siempre se trata de probabilidad pura, intervienen otros factores, por ejemplo, en este caso, factores en la vida real, pues que complicaban un poco más el problema, ¿no? Si a la hora de ejecutar el lance, pues ocurría algo más inesperado, ¿no? Bueno, por último, en la fase de evaluación sumativa, hemos incluido las actividades 5 y 6 que hemos llamado y son las de resuelve problemas con probabilidad 1 y resuelve problemas de probabilidad 1 y resuelve problemas de probabilidad 2. Y en esta fase de evaluación sumativa hemos interpretado lo siguiente: resolución de problemas de probabilidad para valorar y certificar el aprendizaje del concepto de probabilidad. Se puede realizar en una libreta e intercambia la misma. Esto se refiere a que el alumnado puede trabajar
a través de la plataforma, pero apuntando los datos y siguiendo el proceso en la libreta, realizando el problema en la libreta. Y lo hacen en parejas. Posteriormente se intercambian las libretas y en esa pareja el alumno, cada uno corrige digamos, el problema del otro, ya que en la plataforma, al ser autocorregible, pues permitiría que el compañero corrigiese el problema del otro. Vale, se puede realizar en la libreta, vale, esto ya lo he dicho, que sería quien traslade los resultados a la plataforma y le corrige en el papel al compañero el texto. Pues esa sería la forma de evaluarlo por evaluarlo de forma diferente, ya que lo permite la plataforma mediante este recurso. Vale, súper bien trabajado y Muchas me ha gracias. gustado esto de que se intercambian, entonces entiendo que lo corrige, le marca el error y entre los dos deberían ver por qué se ha cometido ese error. Incluso podrían luego comparar los errores y aciertos que han tenido cada uno, ¿vale? Y discutir. Efectivamente sería ideal, sí. Exacto, y discutir un poco, llegar un poco a la conclusión de por qué han fallado o por qué han adivinado cada uno de ellos. Muy bien trabajado, veo que aquí Pau Gasol entra dentro de la formativa, no lo hemos dejado fuera. Y sí que es verdad que todos los recursos que encontréis de matemáticas aplicadas están pensadas un poco para eso, para llevar los conceptos que pueden ser como más abstractos a la hora de hablar de matemáticas al contexto real del alumnado. Y eso en matemáticas es importante, porque al final siempre la pregunta que está en el aire es, vale, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Vale? Entonces, al llevarlo al contexto, ellos le ven un sentido al poder estudiar o a la necesidad de estudiar y siempre eso ayuda pues, a que pongan un poco más de interés. Pues muy buen trabajo de todos los grupos. La verdad es que salen cosas muy interesantes. Y para acabar, muy rápido, ahora vuelvo a presentar yo, os quito la presentación. Y a ver, vale, vuelvo a estar aquí. Esto es lo que hemos hecho. ¿Vale? Recordaros que nos queda la última sesión, que aquí está mal, como os he dicho antes, haremos una solo con los docentes de lengua. Creo que será súper interesante ver algún recurso, cómo lo trabajamos, la tipología de recursos, cómo lo trabaja cada uno en su campo, cómo trabaja con el alumnado, pensando que compartís algunos alumnos, seguro, con lo cual también será muy interesante tener las dos perspectivas. Y lo haremos el día 13, ¿vale? El día 13, a la misma hora de hoy, no os ponemos deberes para esta temporada. Sí que os pediremos que participéis en la sesión, porque al final será la última sesión y la del compartir experiencias de todo este trabajo que hemos ido haciendo durante todo este tiempo, creo que será súper importante pues, para hacernos crecer a todos, ¿vale? Pues hoy hemos acabado en punto, cosa que no hemos conseguido en ninguna de las sesiones hasta ahora. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias por las aportaciones que habéis tenido. Nos vemos el día 13, ¿vale? Venid con muchas ganas de compartir y de explicar y de estar atentos a lo que nos explica el resto, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y que descanséis, ¿vale? Adiós. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Hasta luego.